Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a este seminario que va a tratar un poco sobre los proyectos de ciencia de datos del grupo CaixaBank. Estamos muy contentos en el área de ciencia de datos de poder presentaros este seminario que será muy aplicado y será muy interesante para nuestros estudiantes. Ya sabéis que el área en la UOC tenemos un área exclusiva de ciencia de datos, en la cual tenemos varios programas. Tenemos el grado de ciencia de datos y el máster universitario de ciencia de datos. Tenemos el máster de Business Intelligence y también el máster de bioinformática y también el máster de ingeniería computacional y matemática. Y entonces todos estos programas forman parte del área de ciencia de datos que está cabida dentro de los estudios de informática de la UOC. Y desde este área os proponemos esta actividad de hoy. Yo soy David Merino, soy profesor de los estudios de informática y trabajo también en el área de ciencia de datos con los trabajos finales de grado, junto con Josep Covarsí, que es otro de los moderadores de este evento en la UOC. Y ahora le paso la palabra a Josep para que nos empiece a introducir el evento que os presentamos aquí. Josep. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, David. Mi colega David Merino y yo vamos a actuar de moderadores de esta sesión y a continuación voy a comentar también que juntamente con él estamos trabajando en el diseño de los trabajos finales de grado del grado de Ciencia de Datos y que le conozco desde hace unos años y es un excelente compañero. Voy a presentar una panorámica de esta sesión conjunta entre la UOC y CaixaBank y, en primer lugar, agradecer a CaixaBank su disposición y su trabajo para esta sesión y comentar también que con CaixaBank, los estudios de informática de la UOC, estamos empezando a explorar vías de colaboración más allá de la sesión que os presentamos hoy. En esta sesión, en primer lugar, va a intervenir Marta Moreno, que nos va a hacer una presentación de la comunidad People Experience Hub de CaixaBank, en la medida en que ello también puede tener que ver con posibles futuras colaboraciones. Luego vamos a tener 3 ponencias. Subrayo de 3 ponencias, no 4, que es lo que en principio teníamos previsto en el programa inicial, pero uno de los ponentes previstos, Eduard Vilaplana, no podrá estar hoy con nosotros por imprevistos ajenos a su voluntad. Por lo tanto, tendremos 3 ponencias. La primera de ellas será a cargo de Alberto Iriarte, que nos hablará de estrategia y herramientas analíticas en CaixaBank. La segunda ponencia será por parte de Rosa Martínez, que nos presentará su proyecto de asistentes virtuales, que está basado en analítica de datos y en inteligencia artificial. Y la tercera y última ponencia será por parte de Cristian Castells, que nos hablará de su proyecto de cálculo del valor del cliente en VidaCash. Después de estas ponencias tendremos una mesa redonda, un diálogo multilateral y comentaros también que podéis hacer vuestras preguntas a través de la dirección de correo de los estudios de informática de la UOC. Esta dirección es eimt@uoc.edu, donde EIMT son las siglas, las iniciales en minúscula de Estudios Informática Multimedia Telecomunicación.
Podéis hacer vuestras preguntas a través de este correo electrónico en cualquier momento y David y yo, actuando de moderadores, procuraremos, en la medida de lo posible, incorporarlas a la parte de sesión de la mesa redonda. Pero podéis hacerlas en cualquier momento en que os vengan a la cabeza. Por tanto, este que he descrito es el escenario previsto para nuestra sesión. Y a partir de aquí doy la palabra a Marta Moreno para que nos comente el tema de People Experience Hub de CaixaBank. Muy bien, pues muchísimas gracias, Josep, y encantada de estar aquí con vosotros. Os voy a compartir pantalla, por favor, confirmarme cuando me veáis y así puedo empezar, ¿de acuerdo? Josep, si me puedes confirmar. Te vemos. Sí, te veo muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradeceros la colaboración con el evento webinar de hoy que hemos organizado junto con el equipo de la UOC. ¿Vale? Este webinar, como bien ha presentado David y Josep, es un webinar dedicado a Data Science, a compartir con el grupo CaixaBank y con la UOC pues diferentes proyectos y diferentes iniciativas que estamos llevando a cabo con el grupo CaixaBank, ¿vale? Y en este caso, pues con Alberto, Cristian y Rosa, agradecerles su implicación en esta iniciativa, que no ha sido poca, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, a mí me gustaría presentar en 3 minutos qué es esto del People Experience Hub, ¿no? Esta comunidad que estamos creando poquito a poquito desde el Grupo CaixaBank, porque nos parece interesante que como alumnos que sois o alumnis que sois de la UOC, pues de alguna manera lo conozcáis, para que si queréis también os unáis a nosotros, a esta comunidad y podamos lanzar próximas iniciativas que os puedan interesar y que os sean relevantes, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de esta comunidad de People Experience Hub que estamos creando en CaixaBank? Pues bien, como sabéis, como todas las compañías, nos encontramos en pleno proceso de transformación, una transformación continua tanto de negocio como organizativa, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hacemos es tener un foco muy clave, bueno, un foco en las personas, ¿vale? Para tratar de co-crear pues un ecosistema en el que todos nos encontremos que estamos en continuo aprendizaje, ¿vale? Para nosotros desde el área de personas es clave impulsar el talento tanto interno como promover el conocimiento en externo y de ahí nació lo que es la iniciativa de People Experience Hub. ¿Cuál es nuestra misión? Es, bueno, co-crear este ecosistema disruptivo, tanto de innovación, aprendizaje y talento alrededor de la marca del Grupo CaixaBank, ¿no? No solo nuestros empleados son protagonistas, como por ejemplo Alberto, Rosa y Cristian, que están con nosotros en el día de hoy, sino también que creemos, ¿no?, que podéis ser vosotros los protagonistas, todas aquellas personas que estén, bueno, de alguna forma interesadas, ¿no?, en qué es lo que hacemos en Grupo CaixaBank, a nivel de tecnología, a nivel de transformación continua de negocio, a nivel de proyectos diferenciales y relevantes y singulares, ¿no? ¿Por qué nos parece interesante esto? Porque, bueno, estamos en un momento de transformación continua, de conocimiento permanente, de actualización permanente y queremos crear este ecosistema en el que nosotros podamos compartir siempre, ¿no?, con nuestros empleados. En este proyecto estamos no solo CaixaBank, sino diferentes empresas del grupo, como veis aquí, con diferentes actividades y negocios distintos. Y lo que queremos promover es, de alguna manera, lanzar iniciativas que os sean relevantes a vosotros como personas externas al grupo, ¿no? Pero que poquito a poquito vayáis conociendo la actividad que hace el Grupo CaixaBank e incluso estar cerca de nosotros en diferentes iniciativas que vayamos lanzando. Queremos que seáis los protagonistas, como hemos dicho antes, con el equipo de la UOC que estamos tratando de trazar posibles líneas de colaboración futuras para poder, bueno, para poder co-crear y que os sean interesantes a todos vosotros. Al final de la presentación de hoy, de esta mesa de ronda que vamos a co-crear con vosotros, el equipo os va a pasar también un Google Forms, ¿de acuerdo?, para que nos podáis dar vuestra opinión. Queremos tener una escucha activa hacia vosotros para poder saber cuáles serían las posibles vías de colaboración que podamos establecer con esta entidad, ¿de acuerdo?
Y bueno, es lo que os comentaba, ¿no? Queremos que nos ayudéis a construir esto, a que seáis partícipes pues quizás en ponencias de gurús, como gurús que tenemos internos hoy aquí con nosotros, con diferentes afterworks de networking que vayamos generando próximamente en nuestra comunidad, o incluso que participéis con nosotros en retos y hackatones, ¿de acuerdo? Ya os iremos anunciando próximos eventos e iniciativas que vayamos lanzando a través de la comunidad. Aquí os dejo el QR de nuestra comunidad, nuestra web, que es People Experience Hub. Si lo escaneáis, podéis entrar a la web y poder apuntaros en la misma para que podáis estar conectados siempre con nosotros, ¿de acuerdo? Y os podáis ir enterando de posibles iniciativas que os sean de vuestro agrado. Y sin más, yo doy paso a Alberto Iriarte. Alberto Iriarte es del equipo de estrategia, proyectos de Big Data y herramientas analíticas en CaixaBank, para que nos cuente pues, un poquito cómo está enfocando a nivel de herramientas analíticas el grupo CaixaBank el uso de las mismas, y a posteriori luego el resto de ponentes nos van a exponer diferentes proyectos relevantes, como ha dicho Josep. ¿Vale? Así que sin más, yo doy paso a Alberto. Alberto, dejo de compartir y si hay algunas preguntas sobre esto, luego lo vemos al final, si os parece. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir la presentación. Supongo que la veis. ¿O todavía no? Te vemos, te vemos. Vale, perfecto. Pues como han dicho, ya me han presentado, soy Alberto Iriarte y estoy en el grupo de estrategia y herramientas analíticas de CaixaBank. Somos los encargados de seleccionar y definir el portfolio de herramientas, y también tenemos pues, visión estratégica de hacia dónde dirigir pues, los próximos años en lo que es la parte analítica de CaixaBank, ¿vale? La primera parte de esta sesión yo os voy a hablar de lo que son compañías data-driven, ¿vale? De la importancia del valor del dato, de cuáles son las palancas que transforman una compañía hacia una compañía digital, ¿no? Que es lo que hoy en día todas están buscando ese camino de convertirse en compañías centradas en el dato, ¿vale? Y os voy a dar un poco de contexto de lo que es el proyecto Big Data de CaixaBank, para que luego mis compañeros os contarán más en detalle algunos proyectos interesantes, ¿vale? Entonces, me gusta empezar con este slide para destacar un poco la importancia del momento que estamos viviendo, ¿vale? Se ha definido este momento como la cuarta revolución industrial, ¿no? Y para saber lo importante que es eso, lo mejor es mirar las anteriores revoluciones industriales y ver cómo han cambiado la sociedad. O sea, una revolución industrial no solo cambia la industria, sino que cambia la forma de vivir de las personas y revoluciona el día a día de nuestra vida, ¿no? Entonces, imaginar cuando se inventó la electricidad, por decirlo de alguna forma, o cuando llegó los ordenadores, ¿no? Pues ahora estamos en el momento en el que el dato es el motor de esa transformación digital, ¿vale? Si en su momento fue la electricidad, pues ahora es el dato lo importante. Seguramente en aquellos momentos, y quizá los profesores que tienen un poco más de edad se pueden acordar, algunas empresas, o sobre todo en la tercera revolución industrial, se plantearían si tenían que comprar ordenadores o no. Ellos tenían ya sus calculadoras, tendrían sus libretas donde hacían los cálculos, y seguro que se preguntaron si hacía falta un ordenador, ¿no? Pues ahora muchas empresas también se están preguntando si hacen falta hacer esa transformación digital. Pero esto ya no es una opción, ya es una necesidad. Es decir, las empresas que no se transformen de la misma forma que ahora vemos para atrás, y no tiene sentido aquella duda de si hacía falta un ordenador, claro que le hacía falta, pues ahora estamos en el mismo momento. Es necesario transformarse si quieres sobrevivir en el mercado, ¿vale? Los datos son la materia prima y es lo que está moviendo esta cuarta revolución industrial, ¿no? Los datos han pasado a considerarse como un activo. ¿Y qué significa eso? Pues de la misma forma que una compañía, cuando va a comprar un edificio, hace un plan de inversión, hace un plan de amortización, o va a comprar una flota de camiones y lo pone en su libro de contabilidad, pues el dato lo tiene que trabajar igual. Es decir, cuando decimos compañía data-driven, no es que solo los datos sirven para tomar decisiones, que es verdad, sino que también la compañía tiene que tener una estrategia para cuidar de esos datos, ¿vale? Y cuidar de que el valor de esos datos se vaya incrementando. Lo mismo que cuidas del valor de tu casa, del valor de tu coche, como un activo más, ¿vale? Es complicado este camino, y no solo es un camino tecnológico.
Y eso es lo que quiero enseñaros ahora en los próximos slides. Hablaremos de tecnología, pero el cambio son 4 pilares que si no se abordan los 4, la transformación no va a funcionar, ¿vale? De hecho, el 85% de los proyectos de transformación no llegan a buen puerto porque o nos faltan calidad de los datos, o no saben muy bien qué preguntar a esos datos, o hay problemas políticos que impiden este cambio, la organización no se adapta a la nueva estructura, no tiene los perfiles, es decir, es un cambio muy complejo, ¿vale? Por eso hay que verlo desde 4 pilares, que es la tecnología, la organización interna, el cambio cultural y el gobierno del dato, ¿vale? Es lo que vamos a ver en los siguientes slides. Os pongo un poco de contexto en el proyecto de CaixaBank y luego bajaremos también un poco más en detalle en la parte de la tecnología, ¿vale? Nosotros empezamos el proyecto de transformación hace 7 u 8 años, ¿vale? En aquel momento teníamos una necesidad que era democratizar la información, romper los silos y poder tratar grandes volúmenes y diferentes formatos de datos, ¿no? En aquella época se hablaba de las 3 Vs del Big Data, que ahora creo que son ya más de 47, pero en aquellos momentos pues teníamos esa necesidad, no podíamos tratar muy grandes volúmenes ni diferentes formatos y la información estaba muy a nivel departamental, no se compartía. Esto hace que si preguntabas a marketing cuántos clientes había, te decían un número y preguntabas al departamento de riesgos y te decía otro número, es decir, esto había que romper. Y esto, la ola Big Data que llegó en 2013 venía un poco con esta intención. Nosotros en aquel momento no había opciones cloud como están ahora, ¿vale? Tuvimos que montar una solución on-prem que se llama. Entonces, de la mano de Oracle, que es una empresa pues, muy reconocida en el mundo de bases de datos, montamos una infraestructura que después veremos, ¿vale? Durante los siguientes años que hemos estado trabajando en todo lo que es la parte de inicialmente montar lo que es el repositorio de datos, el modelo de datos. El modelo de datos es cómo defines tu negocio con datos, ¿no? Pues los diferentes ámbitos, el de personas, el de tarjetas, el de contratos, es toda la información base que necesitas para poder construir lo demás. Y después, pues, empezaron las primeras industrializaciones con R, luego llegó Python, las herramientas analíticas, el autoconsumo, es decir, dar a los usuarios de negocio la facilidad de que ellos puedan hacer sus analíticas sin depender de informática. Y después tecnologías más de nicho, más avanzadas, chatbots, asistentes cognitivos, todo el ciclo de MLOps que ya conocéis, ¿no? De desarrollo de modelos, proyectos de grafos, diferentes tecnologías. Ahora las últimas son las de Stex y Speech Analytics, ¿vale? Y de hecho ahora estamos trabajando en lo que es el plan estratégico de los próximos 3 años. Eso sí, ya con visión cloud, porque ahora la tecnología cloud está mucho más madura. Nosotros como banco estábamos sometidos a una regulación que no nos dejaba ir al cloud, pero ahora sí que nos permite y ahora tiene todo el sentido que vayamos hacia el cloud. Vale. Entonces, las 4 palancas que os he comentado, pasaremos brevemente. El cambio cultural. ¿Por qué es tan importante el cambio cultural? Porque si no se sponsoriza, si no se acepta desde el centro de tu organización, desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel, no se crea una cultura basada en datos, por mucha tecnología y muy bien que lo hagas, el dato no va a llegar a la estrategia y a la toma de decisiones, ¿vale? También tendrás que romper los silos, lo que he dicho antes. Era muy habitual en empresas grandes que los departamentos funcionaban como empresas independientes. Si yo creaba un algoritmo o un modelo o generaba un dato, no lo compartía con mis compañeros. Pues esto se rompe ahora. El dato se democratiza y tiene que llegar tanto al nivel más ejecutivo superior como al nivel inferior a la oficina. Es decir, las decisiones no solo las toman los jefes, las tienen que tomar los de la oficina también cuando ofrecen un producto basado en datos, ¿vale? Se tiene que hablar el mismo idioma, es decir, esto es un cambio cultural que todos tienen que empezar a hablar de la jerga de analytics, de dashboards, de predict, de training, todos tienen que entender, ¿vale? Tiene que haber divulgación y colaboración en diferentes departamentos. Es lo que también la ola que se llama del data literacy, ¿no? Es de que todos tienen que estar formados en datos. El que se quede fuera de esta ola se quedará como un analfabeto en datos, pero perderá el poder entender todo lo que se está generando, ¿vale? De hecho, si veis aquí en uno de los dibujos que he puesto, Finlandia se ha propuesto formar a todos sus ciudadanos en inteligencia artificial, ¿no? Ofrece cursos, porque han visto que es necesario para poder entender y relacionarse con toda esta ola que está llegando, ¿vale? Y, por supuesto, perfiles. Estos son buenas noticias para vosotros porque os estáis formando en un área
que es muy demandada, ¿vale? Organización interna. La empresa se tiene que reestructurar. Es decir, lo habitual era que desde sistemas se centralizaban todos los desarrollos y las áreas de negocio eran consumidores. Con la llegada de esta ola de Big Data, las herramientas de autoservicio, democratización del dato, el perfil técnico, el perfil Data Scientist, analítico, se ha colocado también en las áreas de negocio. Es decir, ya no es sistemas el que hace todos los informes ni que hace los modelos. Las áreas de negocio se han reforzado, se han creado empresas auxiliares, como CaixaBank ha creado filiales que dan soporte analítico al banco, ¿vale? Por supuesto, todos los nuevos roles de Data Scientist, Business Analytics, bueno, Data Analyst y pues, también la nueva metodología de trabajo Agile, ¿vale? Hacer las cosas más rápidas, no tener planificaciones a muy largo plazo, ser ágiles en todo esto, ¿vale? El gobierno del dato, que era la otra pata importante, es el encargado de velar de la calidad del dato. No sirve de nada juntar datos si al final no tienen calidad y con esos datos no puedo tomar decisiones estratégicas, ¿vale? El gobierno del dato tiene que estar en todo el ciclo del dato, desde que lo capturo hasta que lo uso al final, ¿vale? Y se encarga pues de todo lo que es no solo la parte técnica de tener un glosario de datos, de tener un proceso de data quality, sino también toda la parte ética y de seguridad, de derecho a acceso a la información, que es muy importante hoy en día, porque el tema ético y el tema GDPR, que es la protección de datos, puede hacer que invalide el uso de ese dato, ¿no? Y hemos dicho al principio que el dato es un activo. Imaginar que hago un modelo que funciona maravillosamente bien de predicción basado en una variable que no es ética y luego no lo puedo usar. Es como tener un coche y no tener la ITV y no poder circular. O sea, al final, esto es importante tenerlo todo en el ciclo de vida del dato para poderle sacar valor al dato, ¿vale? Y si hablamos de la parte de tecnología, pues este es las zonas de datos, digamos, esta es la foto conceptual de cómo se organizan y se estructuran los datos dentro de un proyecto Big Data, ¿vale? Los otros tres pilares son importantes, pero este también, o sea, no hay un pilar más importante que otro porque la tecnología sin el gobierno no funciona o sin el cambio cultural tampoco, ¿vale? Pero quizás la tecnología es lo que más cerca nos toca, ¿no? Porque los perfiles que vosotros sois y el interés que tengáis. Y este es, digamos, la estructuración de la información desde el lado izquierdo, que es la captura de todos los datos de operativa, de las oficinas, de movimientos de tarjetas, de cajeros. Todo esto lo cargamos nosotros en una zona que se llama de ingesta. Son datos en bruto, que simplemente es una zona temporal. Y a partir de ahí, esos datos van pasando por procesos de data quality, se modelan según los diferentes ámbitos del banco, es decir, la información de tarjetas la pongo relacionada con las diferentes dimensiones, las de personas con contratos, es decir, al final tengo un modelo corporativo con toda la información analítica relevante y después puedo generar lo que se llama estructuras de consumo o data marts, que son agregaciones de esos datos con un uso más concreto, es decir, los de calidad quieren calcular la satisfacción del cliente. Entonces, combinan datos del modelo corporativo, los datos de persona, pero a la vez cargan unos datos propios de encuestas y hacen unas agregaciones y unos cálculos propios de interés para ellos, ¿vale? Y todo esto de los datos no tiene sentido si no hay unos consumos, ¿vale? Que es lo que os van a contar mis compañeros a continuación. Es decir, yo no junto datos para tener datos, junto datos para hacer consumo y con ese consumo tomar decisiones estratégicas. Y el consumo se puede hacer bien a partir de herramientas de BI y de visualización. Aquí podemos dar más o menos flexibilidad al usuario en función de su perfil. Hay usuarios a los que hay que hacer una analítica guiada, dejarles solo cierto ámbito de datos para que puedan consumir, porque se perderían. Hay que llevarlos con herramientas más acotadas. Otros tienen acceso a herramientas más libres. Y después está todo lo que es la analítica avanzada y otro tipo de integraciones. Por ejemplo, el chatbot se alimenta de la información que está en el repositorio de datos o se exponen mediante una API para que se consuman desde otra aplicación, ¿vale? Al final, sobre toda esta información de datos, lo que hay unos consumos y esos consumos se convierten en proyectos, ¿vale? Y mis compañeros a continuación, estos son unos dashboards, por ejemplo, que se montan sobre
los diferentes datos que hay. Pero lo interesante es los consumos que se puede hacer desde un asistente cognitivo o un modelo que pueda usar los datos para cierta clasificación o etiquetado de clientes. ¿Vale? Entonces, dejo a continuación a Rosa, que os va a dar más información sobre proyectos. ¿Vale? Muchas gracias, Alberto, por tu exposición. Permíteme que te plantee un par de cuestiones. Una de ellas es en relación a toda esta infraestructura de datos que tenéis, ¿hasta qué punto tenéis políticas de borrado de datos o de prescripción de datos o bien vais acumulando, digamos, indefinidamente? Y la otra cuestión que se me ocurre al hilo de tu exposición es, por un lado, está claro que CaixaBank o cualquier entidad, digamos, cualquier corporación tiene un beneficio a la hora de manejar estos datos y, o sea, ¿cuál sería o cómo veis el beneficio que podéis ofrecer al cliente por el manejo y gestión de datos? Gracias. Vale. Bueno, respecto a la primera pregunta del volumen de datos, bueno, la respuesta es no se utilizan ni nosotros ni creo que nadie utiliza todos los datos que se guardan, ¿no? De hecho, hay estudios se pueden podéis encontrar que hablan del concepto dark data, ¿no? Es la cantidad de información que se guarda que ni la propia entidad sabe que la tiene, ¿no? Entonces, a veces se hacen, digamos, proyectos de descubrir datos sobre tu propio repositorio de datos, ¿no? Que es un poco como paradójico, pero bueno, es así, ¿vale? Con la ola del Big Data llegó lo que decía las 3 Vs y una era el volumen, ¿no? Entonces parecía que almacenar datos infinitos no era un problema porque los costes eran baratos, pero bueno, en realidad sí es un problema porque los datos hay que tratarlos, hay que guardarlos, hay que gobernarlos, entonces al final tienen un coste. Normalmente las políticas que se hacen se tiene, digamos, diferentes zonas de datos, lo que llamamos zonas calientes y zonas frías, y en las zonas calientes se tiene una periodicidad pues que es la que más se usa, digamos, por 6 años de historia, 10 años, 5 años, depende del tipo de dato, se define un histórico que es necesario, y después el resto de datos se guardan en zonas, digamos, de almacenamiento menos accesible y más barata, ¿vale? Entonces, suele haber políticas de volcado, pues, digamos, a file systems o a zonas de datos más baratas que no necesariamente pues estén en la base de datos que es más premium, digamos, que responde más rápido, pero que almacenar el dato ahí es más caro, ¿vale? Y por el otro lado, sobre los beneficios que podemos aportar a los clientes, digamos que es un tema sensible, ¿no? Porque tratar los datos de los clientes, pues siempre está el tema de la ética, está el tema de la protección de datos y hay que tratarlo siempre pues, de acuerdo a la normativa y es un tema sensible. Pero yo diría que sí que en general hay uso, ¿no? Y si lo vemos más claro, por ejemplo, en Netflix o cuando vemos Spotify, que usan nuestros datos en su beneficio, sobre lo que los venden nuestro perfil de usuario, nuestro comportamiento, donde estamos, lo venden, pero a la vez nos ofrecen pues músicas o series que nos gustan, es decir, nos facilitan también y nos dan cosas a cambio que nos sirven, ¿no? O Google Maps que te dice, sal ya para casa que tienes un atasco. O sea, él sabe dónde vives, sabe dónde estás y sabes dónde vas. Pero bueno, también te sirve. En la banca igual no es tan claro o no es tan atractivo, pero también sirve para aumentarte el límite de crédito de la tarjeta en un momento determinado según tu perfil de usuario. Es decir, te podemos dar productos que te encajan mejor, te podemos dar precios más adecuados a tu perfil y esto al final sí que tiene un beneficio para el usuario, ¿vale? Muchísimas gracias, Alberto. Pues vamos a la siguiente ponencia y luego vamos al final de toda la mesa redonda. Perfecto, pues nuestra siguiente ponente es Rosa Martínez, que trabaja en el Departamento de Artificial Intelligence y Advanced Analytics en CaixaBank Tech y nos va a hablar sobre asistentes virtuales. Y Rosa, no sé si en tu presentación puedes hablarnos un poco, pues evidentemente, pues de los asistentes virtuales en los que estáis trabajando, pero también cómo percibe el cliente ese asistente virtual, ¿no? O sea,
En general, igual un asistente virtual puede resultar algo frío o algo que a lo mejor el cliente en primer término pues no le parece atractivo. Y no sé si eso lo tenéis en cuenta a la hora de desarrollarlo. Si nos puedes hablar de esto, seguro que es muy interesante. Adelante, muchas gracias. Gracias a vosotros y bueno, encantada de poder participar en esta sesión. Lo que estabas comentando, bueno, totalmente de acuerdo. Al final, nosotros en nuestras soluciones y en los desarrollos que hacemos tenemos que intentar tener un enfoque totalmente centrado en el usuario para poder garantizarle una experiencia diferencial y una interacción positiva con los asistentes, porque al final estos asistentes están hechos para ayudarles, ¿no? Es decir, el usuario es nuestro destinatario y están para ello. Yo creo que a lo largo de la presentación lo vais a poder ir viendo, ¿no? Cómo nosotros lo estamos haciendo y también veréis el papel tan importante que juegan los datos en todo esto. Para empezar, si os parece, os pongo en situación. En mi caso, yo trabajo en CaixaBank Tech, que es la filial 100% tecnológica del grupo, dentro del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada. Nosotros, bueno, utilizamos muchísimas tecnologías dentro de estas disciplinas para nuestros proyectos en función de las necesidades que tenemos, pues Machine Learning, Deep Learning, temas de procesado de lenguaje natural, reconocimiento de voz o de imagen, ¿no? Agentes cognitivos, precisamente sobre asistentes virtuales, ¿no? Es esta presentación y sobre todo lo que quería intentar que entendierais cómo los datos están enriqueciendo, ¿no? A estos asistentes en todos los sentidos. En CaixaBank ahora mismo tenemos 14 asistentes en producción entre los diferentes asistentes que tenemos para clientes y empleados. Pensad que tenemos tanto los canales escritos de chat, de la app, de la web, como también lo que tendría el terminal financiero nuestro empleado, o también tenemos atención telefónica. Entre todos ellos estamos teniendo el orden de más de 2 millones de conversaciones mensuales. Estos son muchísimos datos que poder explotar. Y todo esto, ¿cómo lo hemos conseguido? ¿No? Lo hemos conseguido gracias a haber desarrollado una arquitectura cognitiva que es única, que da servicio a todos los asistentes virtuales y en los que si añadimos uno nuevo, hacemos algo similar a hacer un plug and play, ¿vale? Aquí, esperad que voy a poner un momentín el puntero, a ver si así. Vale. Esto que veis aquí sería nuestro orquestador cognitivo. Entonces, en función de que está conectando, de hecho, todos estos canales que son agnósticos a la tecnología, ellos solamente pintan o locutan, ¿no? Lo que nosotros vamos diciendo y nos traspasan la información del usuario. Nosotros vamos llamando a los distintos backends que tenemos cognitivos, ¿no? Algunos de estos backends son backends propios, son clasificadores, por ejemplo, que hemos hecho nosotros pues, para detectar el idioma o para clasificar las preguntas en diferentes áreas. Hay otros que son externos, como podría ser Watson Assistant, que nosotros lo estamos utilizando. Incluso hay algunos que hemos hecho in-house con la ayuda de universidades, como un buscador ontológico. ¿Vale? Luego, on top de toda esta arquitectura, lo que hemos hecho es una herramienta de gestión de contenidos y en la que también se pueden hacer revisiones sobre las conversaciones, ¿vale? Para que un usuario con un perfil que le llamamos de revisor, pues pueda validar un porcentaje de las conversaciones que tenemos y ver si realmente las diferentes piezas cognitivas, ¿no? Y clasificadores están funcionando correctamente o no, de una manera súper simple. Ellos no necesitan saber nada de tecnología. Y por último, todo esto también lo tenemos conectado, pues obviamente con nuestro Data Lake, ¿no? Todo el sistema que comentaba Alberto antes para poder explotar la información y también con los diferentes contact centers para que si el asistente en cuestión necesita que se haga un escalado a un agente, ya sea en chat o telefónico, se pueda realizar. Bien, ahora que ya habéis visto qué es lo que tenemos montado, vamos a ver qué hacemos con todos estos datos y por qué están jugando ese papel tan importante que os comentaba antes. Lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Es un clustering de texto del caso del asistente de oficinas. El asistente ahora mismo tiene unos 6.000 intents, ¿vale? Es decir, posibles respuestas que le podemos dar al usuario y que están repartidas en 34 áreas de conocimiento. O sea, como podéis daros cuenta, creo imaginar, este asistente no es pequeñito, no, es bastante potente. Y además estos contenidos no son estáticos, sino que van evolucionando con el tiempo. Cada mes a lo mejor se nos están creando
alrededor de 100 intents, 100 temas nuevos a los que tenemos que dar respuesta. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque el banco está vivo, ¿no? Y al final pues van saliendo nuevos productos, hay cambios normativos, cambios internos, ¿no? Sobre los que nuestros empleados nos están haciendo consultas, ¿no? Por ello pensamos que era muy interesante poder tener una evolución temporal de un clúster, ¿no? de temáticas y poder descubrir recurrencias, nuevas temáticas o periodicidades. Si os fijáis en la gráfica, ¿vale? La línea esta que veis azul, pues es una temática que es recurrente, que son preguntas sobre imagen. En cambio, en rojo lo que se ve es una nueva temática que descubrimos, ¿no? Bueno, que descubrimos no, porque esta ahora la explicaré. Fue un cambio de una ley hipotecaria que además fue de un día para otro. Bueno, creo que tuvimos un fin de semana por en medio en el que las áreas de negocio y sistemas de esa aplicación, pues las pobres sufrieron de lo lindo, pero que se tuvieron que ajustar y hacer cambios. Por lo tanto, ese lunes comenzaron ya las consultas y apareció la nueva temática que se puede ver en rojo. Y en verde lo que vemos es un ejemplo de una periodicidad, que es el caso de la lotería. Aquí tenemos a nuestros clientes afortunados que les ha tocado la lotería el fin de semana, aparecen el lunes en la oficina pues con preguntas y queriéndolo cobrar. Y el empleado, pues si no sabe lo que tiene que hacer o ha tenido algún problema, pues nos está contactando dentro del asistente. Y el pico que se ve aquí, pues es el sorteo de la Navidad, en el que hay más clientes afortunados. Vale, a ver, vamos a pasar a la siguiente. Esto sería también monitorización. Esto está hecho con una herramienta de visualización de las que Alberto nos proporciona, que es ClickSense. Con esto, este sería un ejemplo que es el caso del asistente de clientes y el dashboard en cuestión nos sirve para hacer seguimiento de las tareas de entrenamiento y monitorización del sistema. Lo que estáis viendo aquí en verde al final son, bueno, veis por aquí diferentes áreas, ¿vale? Que es cómo está dividido este asistente de clientes telefónico. Y en verde podéis ver el volumen de conversaciones que se han revisado que son correctas. En azul, en las que falta entrenamiento, es decir, que el clasificador se ha equivocado y nos ha dado un intent o una respuesta que no era la correcta. En gris, que se ve poquito, serían los casos en los que realmente nos falta contenido, es decir, que tenemos que crear un nuevo intent, ¿no? Para poder dar respuestas a esa consulta. Y en naranja son casos que consideramos ambiguos, es decir, dada la pregunta que nos está haciendo el usuario, no hay manera de saber si la respuesta que le doy es buena o no porque le falta contenido. Esto es lo que nos está pasando sobre todo en el canal telefónico. Como podéis ver aquí, el problema no son que nos falte mucho entrenamiento dentro de los clasificadores, sino el volumen de casos ambiguos que tenemos, y es por la manera en la que nos están preguntando nuestros clientes. Por ejemplo, nos preguntan problema con la tarjeta. Un problema con la tarjeta pues puede ser pues porque necesitas hacer un cambio de PIN y no puedes, porque se te ha bloqueado porque te acaban de robar o la has perdido. También podría ser que se te ha quedado dentro del cajero y estas solamente son tres posibilidades, pero hay muchísimas más. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto, no? Pues para solucionarlo, pues depende, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las ambiguas, pues seguimos haciendo más analítica y text mining. O sea, nosotros tenemos toda la información de los asistentes, pero también en el data lake tenemos toda la información de lo que está llegando a la gente, ¿no? Y tenemos información de los audios. Tenemos también notas que ellos ponen cuando cierran el caso. Tenemos sus tipificaciones, ¿no? Pues con todo esto lo analizamos, lo cruzamos con nuestra información y empezamos a definir flujos de desambiguación, ¿no? Que se plantean al final como nuevos flujos conversacionales a los que tenemos que incorporar dentro del asistente. Y en el caso de los que nos falta entrenamiento, pues lo que hacemos es trabajar mucho con lo que sería la matriz de confusión y también refinando los umbrales de confianza del clasificador de intenciones. A ver, nosotros tenemos registrado para cada conversación cuál ha sido el índice de confianza del intent o la clase que nos ha devuelto el clasificador. Y tenemos un umbral mínimo de confianza a partir del cual decidimos si vamos a mostrar o no ese intent al usuario, ¿vale? Entonces, en base a todas las revisiones que tenemos, podemos ver cómo el valor de ese umbral mínimo de confianza nos puede afectar al porcentaje de conversaciones que les estamos mostrando al usuario. Si no mostramos, tened en cuenta que esto, por ejemplo, este sería el asistente de contact center telefónico de clientes también. Si no mostramos la información, escala directamente a un agente y cada escalado, al final, pensar que implica un coste, ¿no? para nosotros. Y también cómo nos está afectando este umbral al porcentaje de aciertos del sistema. Mirad, vamos a seguir la línea roja, que sería la evolución del porcentaje de conversaciones o respuestas dadas que podríamos mostrar
en función de cómo vamos modificando este umbral mínimo de confianza. Si el umbral mínimo de confianza lo ponemos a 1, aquí estaríamos siendo súper estrictos, por lo que tendríamos que estar muy seguros para poder mostrar una respuesta a un usuario. Por lo tanto, prácticamente no estaríamos mostrando nada. En cambio, la línea azul, que es el porcentaje de acierto del sistema, estaría pues súper alta, ¿no? Porque estaríamos prácticamente acertándolo, bueno, dándolo todo bien, ¿no? Clavándola. En cambio, a medida que vamos relajando este umbral mínimo de confianza, vamos viendo cómo vamos mostrando más información al usuario, a la vez que, obviamente, se va reduciendo poquito a poco el porcentaje de acierto del sistema. ¿Y qué es lo correcto, ¿no? Como podéis ver aquí, al final se está tratando de un compromiso. ¿Priorizamos la absorción y, por lo tanto, los costes, ¿no? ¿O vamos a priorizar la calidad, ¿no? Y que entonces serían pues, porcentajes de acierto muy elevados? Esto al final depende la respuesta de para qué está destinado ese clasificador en cuestión, ¿no? En nuestro, que es para los asistentes, pues según el tipo de asistente, pues se decide un umbral u otro. Y por último, que creo que me estoy pasando ya de tiempo, perdonad, os quería comentar súper rápido otra línea de trabajo que tenemos, que además es muy interesante y que a todo el equipo nos encanta, que son los discoveries para mejorar la experiencia de los usuarios. Y 3 ejemplos, ¿vale? Estudios de indicadores principales que tengamos en el sistema. Por ejemplo, estudiar los recontactos. Los recontactos al final que haga un usuario, un cliente, además no solamente dentro de un asistente, sino que es que te puede recontactar entrando por la app de Now en el asistente y luego te llama por teléfono, ¿no? Pues incluso entre canales. Esto es una medida de la frustración también que pueda tener un usuario. O la identificación de nuevos casos de uso. Pensad que los asistentes en el fondo son como un termómetro caliente, ¿no? De qué es lo que está pasando en la entidad, tanto para empleados como para clientes, ¿no? En base a todos los datos podemos sacar nuevos casos de uso, entender bien cuál es el ASIS, planificar el to-be y luego también podemos pues, analizar los casos que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, cómo está funcionando un funnel conversacional, cuáles son los nodos, los puntos de este funnel en el que realmente se nos están cayendo los usuarios, qué podemos hacer para mejorarlos. ¿Se nos ocurre alguna estrategia? Hacemos un A/B testing y después del A/B testing pues monitorizamos, ¿no? Y decidamos qué hacer. Bueno, en fin, estos solo son ejemplos. Como veis, yo creo que tenemos un montón de trabajo y líneas en las que actuar en base a los datos. Y bueno, cualquier cuestión, pues por favor, no dudéis en preguntarme. Pues muchas gracias, Rosa, por tu charla. Mientras estábamos escuchando, estaba pensando si además de hacer la segmentación de las preguntas de los usuarios, si también tenéis algún tipo si hacéis grupos de usuarios también por su comportamiento online o por alguna otra información que tengáis. Bueno, sí, es que claro, al final toda esta parte de tipificación, ¿no? Y segmentación de los usuarios nos ayuda muchísimo tanto a nivel online como offline, ¿no? Es decir, si a nivel offline, por lo que os comentaba antes, ¿no? Es decir, para entender mejor qué es lo que está pasando. Un ejemplo súper básico, ¿no? Un reset de password. Un usuario que tiene un problema para resetear la password de acceso a la aplicación de Now, si hace una consulta en la banca, bueno, por teléfono, ¿no? al contacto telefónico, seguramente ha intentado ya acceder, ¿no? Es decir, ha entrado en la app, ha visto que hay un enlace, ha añadido los datos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un usuario millennial que es súper digital y que está súper acostumbrado a hacer bueno, que se te caduque el password o que no te acuerdes, ¿no? En cambio, un usuario que es mucho menos digital, seguramente lo que vaya a necesitar es un flujo guiado, ¿no? En el que vayas pautando poco a poco cómo tiene que hacer ese reset de password, esa restauración de la contraseña. Entonces, este análisis que lo haces offline, te sirve para luego decidir cómo actuar, ¿no? Durante tu online. Y luego también, todas estas tipificaciones también te sirven para contextualizar, ¿no? Es decir, al final lo que nosotros queremos es ofrecer la experiencia más
personalizada posible a un usuario. Toda la información que tenga sobre su perfil, contexto, lo que le ha podido pasar, ¿no? Pero sobre todo estas tipificaciones que estabas comentando, pues nos sirven para definir experiencias, ¿no? Es decir, flujos conversacionales distintos para estas tipologías, ¿no? que hemos descubierto. No sé si os ha quedado claro o quieres preguntar algo más. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias por la explicación, Rosa. Tenemos más preguntas para ti que nos han enviado los oyentes, pero las formularemos después, al final, en la mesa redonda. Entonces, a los oyentes, si queréis enviar más preguntas a cualquiera de los ponentes, lo podéis hacer a la dirección de correo EIMT, Estudios Informática, Multimedia y Telecomunicación, @uoc.edu, y entonces allí las recibiremos y se las plantearemos a los ponentes. Perdón. Muchas gracias, Rosa. Hablamos contigo pronto. Venga. Y ahora vamos a dar paso al último ponente, que es Cristian Castells, que es analista experto en VidaCaixa y que nos va a hablar sobre el proyecto de cálculo de valor de un cliente. Y bueno, pues a ver si nos puedes dar eso, un poquito más de datos sobre qué es eso del cálculo de valor de un cliente y cómo lo hacéis a largo plazo. O sea, cómo hacéis una predicción a largo plazo de cuál es el valor de un cliente. Adelante, Cristian. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero de todos, muchas gracias por invitarme. Yo me llamo Cristian Castells y estoy en la filial VidaCaixa del grupo CaixaBank, que básicamente pues hacemos planes de pensiones y seguros de vida. El cálculo de valor de cliente, en el fondo, es un número que se atribuye a un cliente, pero ese número se calcula de una manera muy compleja, ¿no? Ese cálculo de esa cifra, de ese valor, ¿vale? Al final relaciona cualquier acción que hagamos con un impacto en cuenta de resultados, ¿no? Entonces, si vemos la primera slide, el Customer Lifetime Value, ¿vale? Es una predicción del beneficio neto atribuido a la relación entera de un cliente con nosotros, ¿no? Es decir, pues todo lo que hace un cliente, productos que va a contratar, productos que va a dar de baja, que va a dar de alta y tal. Entonces, esa métrica, al final lo que tiene que hacer y lo que es imprescindible es que correlacione con la cuenta de resultados de la empresa, ¿no? Pero uno de nuestros cometidos es llegar a hacer esa relación entre el comportamiento de ese cliente con el beneficio que nos aporta para la empresa, ¿no? O poder llegar a decir, pues, decisiones que nosotros tomamos, nuevos productos o una acción con un cliente, pues qué impacto tiene en la cuenta de resultados, ¿no? Esta métrica de valor cliente también nos puede servir para calcular, pues, el valor de los clientes en el momento de la captación, ¿no? También nos puede servir para hacer simulacros y de campañas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una campaña comercial y nos dan un regalo, oye, si te compras un seguro de vida, te regalamos un iPad, ¿no? Y dices, ostras, pues eso, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se sabe si ese regalo es beneficioso o no para la compañía, ¿no? Pues se calcula, pues, con métricas de este estilo, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente slide, veremos que esa métrica de valor cliente se calcula en 3 fases. En una primera fase calculamos lo que es el beneficio de la compañía, pues, para cada uno de esos productos, ¿vale? En una segunda fase lo que se hace es proyectar a futuro ese beneficio que hemos calculado en la fase 1. Y esa proyección que se hace a largo plazo se hace en función de modelos de predicción. Se calcula la probabilidad que tiene del cliente de cancelar ese producto, se calcula la probabilidad que tiene de incrementar su aportación a ese producto, si tiene un plan de pensiones, pues la probabilidad que tiene de hacer una aportación a final de año, la probabilidad que tiene de liquidar una parte, la probabilidad que tiene de incurrir en un siniestro y nosotros tener que hacer un pago. Todo eso se calcula a futuro, pues en función de modelos y de variables, en función de, pues, de la edad, de la región donde vive, de un montón de inputs, ¿no?, que se plantean y se procesan. Y en una última fase de cálculo de valor de cliente, ya se pueden pasar a modelizar comportamientos que se pueden atribuir al cliente. Es decir, un cliente a lo largo de su vida
pues tiene momentos de la verdad. Un cliente se puede casar y tener un hijo y en ese momento su perfil de comportamiento cambia y podemos predecir a grandes números cómo va a cambiar. Ese cliente va a necesitar unos productos distintos. Ese cliente, cuando a lo mejor tenga 60 años, haya terminado de pagar la hipoteca y tenga otro nivel patrimonial, pues tendrá otras necesidades que con 30 años pues no tenía, ¿no? Pues de algún modo, pues estos modelos lo que ayudan es a tomar esas decisiones y de ver qué productos se encajan mejor con ese cliente y en qué momento. Si pasamos a la siguiente slide, ¿vale? Al final lo que vemos es que para llegar a este número de cálculo de valor de cliente es un modelo de modelos. O sea, nosotros tomamos como inputs los outputs de otros modelos. Es decir, nosotros tenemos modelos de proyección de ingresos. O sea, nosotros estimamos cómo se va a comportar un cliente en el futuro. Estimamos los rescates que nos va a hacer. Tenemos pues, predicciones hay momentos del año donde la gente suele retirar más dinero, hay momentos del año donde la gente suele ahorrar más. Pues estos flujos son predecibles. También podemos hacer escenarios de tipos financieros. Podemos hacer test de estrés, podemos también someter este modelo a un estrés en qué pasaría si de repente mi tipo de interés sube, qué pasaría si de repente tengo shocks de liquidez donde la posición del banco está comprometida, ¿no? Para intentar darle robustez un poco a este modelo. Nosotros tradicionalmente utilizábamos tecnologías SQL Prophet, ¿vale? El Prophet es un software basado en C y con lo cual hacíamos estas proyecciones, aunque recientemente pues estamos migrando a tecnologías más modernas como Python, RStudio o incluso DataRobot para hacer modelos, para hacer esta clase de modelos, ¿no? Si vamos a la siguiente slide, eso de aquí lo que es un poco es la formulación básica de lo que es este cálculo del lifetime value, que no es más que coger unos ítems, ¿vale? Y aquí la gracia de esta fórmula es su dinamismo en el tiempo. Es decir, esta es específica para cada cliente en función de los parámetros y esa fórmula va cambiando a medida que evoluciona el tiempo. Yo, por ejemplo, pues yo con mi edad, pues dentro de 10 años mis parámetros van a ser distintos. Entonces, esto pues lo va adaptando, ¿no? Al final es calcular pues esa prima, entendida como esa aportación que yo hago a la compañía, pues esos pues 1.000 euros que aporto a mi plan de pensiones, por esa imagen que se queda la compañía, ¿no? Por esa probabilidad que hay de abandono o de recurrencia, y al final pues se hace un descuento financiero, ¿vale? Para calcular, hacer un valor actual neto pues, de ese cálculo de valor, ¿vale? Finalmente, en la siguiente slide, un poco para aterrizar un poco esta fórmula, ¿vale? Esto sería un ejemplo con datos ficticios de un determinado producto, donde hacemos una proyección de un cliente de 44 años hasta los 66, pues ese producto, pues qué parámetros me coge el modelo que le atribuye para ese momento del tiempo en la proyección y cuál es el beneficio esperado, ¿vale? En cada momento del tiempo. Eso genera una serie de flujos en el tiempo que al final se descuentan a una tasa de descuento a día de hoy. Y me hace pues que en este caso, pues un cliente, ¿sabes? Pues para este producto, pues tengo un determinado valor. Esto me permitirá a mí pues tomar ciertas decisiones como poder decir, bueno, pues yo a lo mejor pues a ese cliente puedo invertir un dinero en ese cliente para mirar de conservarlo o para mirar de devolverle parte de ese valor pues para que se quede más tiempo conmigo, ¿no? Esas decisiones las podemos tomar, ¿vale? Y ya sin más, pues bueno, simplemente agradeceros a todos el escucharnos, ¿vale? Y no sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Cristian. Sí que tengo una pregunta. Bueno, entiendo que claro, estáis trabajando con datos de los clientes y que bueno, estos datos, pues eso, son datos personales. ¿Cómo afecta la privacidad de los datos en vuestro trabajo? Esto es una cosa que es muy importante, ¿no? En el campo del data science y supongo que os afecta a todos, pero creo que el ejemplo de tu charla me parece que es un poco más, no lo sé, igual soy yo, pero me parece que es un poco más relevante. ¿Nos puedes hablar un poco sobre esto?
Sí, en verdad es un tema relevante. A ver, nosotros, digamos, en el tema del uso y la privacidad de los datos, tenemos dos momentos, ¿no? Que es, primero, antes de hacer el modelo y después de hacer el modelo. Antes de hacer los modelos, tenemos que ser muy precavidos en la selección de variables. Es decir, nosotros, y sobre todo desde el ámbito de seguros, hay variables que, por ejemplo, no podemos utilizar porque podríamos estar sancionados, como por ejemplo el uso de la variable sexo para determinar un modelo, ¿no? O sea, esto digamos, hay una selección de variables a partir de las cuales hay unas cuantas que se dejan fuera para intentar evitar discriminaciones. Pues sexo o cualquier proxy que determine pues algún tema de raza o de religión o de pertenencia a grupos vulnerables. Estas se dejan fuera. Después se realiza el modelo y dentro del modelo se realizan scoring de fairness. O sea, es decir, se puntúa la justicia o la equidad de ese modelo mediante unos parámetros, ¿no? Y después esto se somete hay comités y hay departamentos de riesgos enteramente dedicados a la supervisión de modelos, tanto en su ética como en su fairness, ¿sabes? Donde se da el visto bueno o no de ese modelo, ¿no? Básicamente por un tema de riesgo reputacional y de riesgo de discriminación contra un colectivo vulnerable. Genial, muchas gracias, Cristian. Supongo que el tema de la ética de datos y eso igual lo podemos hablar con todos los ponentes porque es uno de los temas, digamos, estrella, ¿no? del Data Science. Pero bueno, muchas gracias por tu aclaración y muchas gracias a todos los ponentes por vuestras charlas. La verdad es que son muy interesantes. Y nuestra idea ahora es tener un poco de debate con vosotros. Tenemos, como os decía antes, tenemos unas cuantas preguntas de varios de los oyentes y os las queríamos ir planteando. Lo que no sé es cuál es la mejor manera de hacerlo. Pero bueno, si os parece, a mí ha habido una que me ha parecido muy interesante que no sé exactamente a quién, o sea, una de las preguntas que los oyentes nos han hecho, que no sé exactamente a quién plantearle. No sé si quizás Marta por el proyecto People Experience, pero bueno, os comento y a ver qué me decís. A ver, si encuentro la pregunta. Sí. Mabel nos pregunta si CaixaBank tiene algún banco de datos en abierto para estudiantes. Esto a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Porque, como os decía, ¿no? Esto podría ser una manera de hacer algún tipo de colaboración, ya sea, pues, por ejemplo, con trabajos finales que se puedan supervisar desde CaixaBank o eso. No sé si tenéis alguna manera de promover este tipo de interacción. Rosa, creo que tú vas a contestar, ¿puede ser? Bueno, ¿me oís? Sí, te escuchamos. Sí. Vale, a ver, creo que quizá Alberto, que está más en la parte de datos, ¿no? Como tal, de la parte de ingesta, etcétera, pueda responder. A mí me parece que, por desgracia, no tenemos un banco de datos open para estudiantes. Lo podemos plantear dentro de la entidad, como un punto que podría favorecer, además, este nexo de unión de universidad-industria, pero diría que no, Alberto. Corrígeme si me equivoco. Sí. No tenemos. Los bancos son muy celosos con toda esta información y de momento no hay ninguna iniciativa así oficial de exponer datos, ¿vale? No es una mala idea, sobre todo se podría hacer un subconjunto de datos, bueno, pues enmascarado, por supuesto, o agregado lo suficiente para que no se puedan obtener la información del cliente, pero no tenemos nada. Lo único, en alguna vez que se ha hecho algún tipo de Kaggle o algún desafío así concreto o algún challenge a startups, pues sí que se les ha proporcionado datos, pero no hay nada abierto, oficial, digamos. Sí, un poco mi pregunta, o sea, bueno, el enfoque que yo le daba a la pregunta iba un poco por ahí, porque eso, como Marta había hablado
los hackatones dentro del marco del People Experience Hub y así, pues igual por ahí podría haber alguna cosa. Sí, David, si os parece lo vamos a estudiar con Alberto y con una persona quizás responsable por encima de Alberto, a ver si existe la posibilidad de plantear un reto con un subconjunto de datos para que estos estudiantes pues puedan trabajar, ¿vale? Con un reto o en un challenge. Lo valoramos. Eso sería genial. Ya veis que bueno, nosotros estamos muy interesados, ya lo hemos contado, pero ya veis que los estudiantes también. Entonces eso estaría muy bien. Muy bien. Muy Perfecto. bien. ¿Quieres tú plantear alguna pregunta? Quizá podríamos, David, si te parece, plantear también, bueno, de hecho, la primera pregunta que ha salido secuencialmente, que tiene que ver con temas de herramientas y que quizá cualquiera de los tres ponentes podría responder. De hecho, esta pregunta se ha planteado, digamos, entre la primera y segunda ponencia, diría yo. Uno de los asistentes, Jerónimo, nos comenta lo siguiente respecto a las herramientas disponibles y al tipo de consultas disponibles de consumo de datos. Nos dice Jerónimo, leo textualmente, se ha comentado acerca de la democratización del dato y entiendo que se ha puesto a disposición de ciertos usuarios el acceso a herramientas de autoconsumo de datos, como puede ser ClickSense, por ejemplo. Me gustaría saber cómo ha sido el proceso, qué perfiles en cuanto a duración de esta capacitación y el alcance de autonomía real que se ha conseguido en estos usuarios para poder realizar sus propias consultas analíticas. Gracias. La pregunta, como veis, va en la idea de decir, vosotros como desarrolladores estáis poniendo a disposición de usuarios consumidores ciertas herramientas o ciertas vistas y, bueno, un poco cómo se produce esto. ¿Requiere formación específica a ciertos usuarios? ¿Cómo se van actualizando? ¿Qué tipo de requerimientos os hacen? Bueno, un poco sería esto, ¿no? De ver cómo se plantea el consumo de estas herramientas, ¿no? A ver, creo que yo puedo responder por la parte de herramientas. Todo esto es un trabajo de mucho tiempo, ¿eh? O sea, en el momento que estamos, podemos decir que hemos avanzado muchísimo de cómo empezamos hace 7 años, en la que la mayoría de los usuarios de negocio, los usuarios técnicos, pues siempre tienen más inquietud y más facilidad para adoptar estas tecnologías. Pero los usuarios de negocio no pasaban del Excel y en muchos casos, o sea, y algunos los más avanzados, el SAS. El SAS es una herramienta que visualmente te permite generar unos flujos de transformación de datos, y algunos hasta programaban algo, pero muy poco, ¿vale? Con la aparición de las herramientas de autoservicio, hemos podido llevar la analítica a muchos rincones donde era difícil, ¿no? Entonces, por supuesto, con formación, con wikis, con vídeos autoformativos, con cursos, con mucho acompañamiento y ofreciendo las herramientas que a cada uno le encajan mejor, ¿no? No damos el acceso libre, digamos, con el Jupyter o con el RStudio a un usuario que no va a saber utilizarlo. Le damos la herramienta que mejor le encaja, lo formamos y después hay un tema que no es solo la herramienta, sino que es la gestión de qué datos puede acceder. Es decir, si le das la herramienta, aunque la sepa usar, y le das el modelo de datos, seguramente se va a perder. Entonces, lo que se hacen son capas semánticas o modelos reducidos de datos con nombres de negocio que le entiende. Es decir, no le puedes dar una tabla que tiene VR saldo min, VR saldo max, porque se va a perder. Le tendrás que decir, digamos que le haces una capa por encima de ese modelo de datos en la que se informa pues, saldo medio de los últimos 3 meses, que él lo va a entender, o posición del cliente en fondos. Y con estos datos, digamos, traducidos a su lenguaje, más una herramienta que le permite manejarse, hemos conseguido que sean muy autosuficientes, ¿vale? Y también hay otro punto que es muy interesante, que es el embeber la analítica en sus aplicaciones. Es decir, es lo de, si no vienes a la montaña va, pues embeber lo que son dashboard, embeber
informes en una intranet que él ya usa, en un terminal financiero de oficina que él está todo el día. Entonces, no le haces ir a una herramienta, sino que le embebes el informe en su herramienta o le facilitas mediante asistentes cognitivos en el que puede interrogarle con lenguaje natural. Eso ya es el siguiente paso, es decir, dime las ventas de mi oficina. Al final está haciendo una analítica, pero lo está haciendo en un lenguaje que le entiende. Entonces, hay que saber darle a cada usuario lo que puede manejar, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Creo que era un tema que podía ser de interés general. Si os parece, podemos comentar también más preguntas de los asistentes. Uno de los asistentes, Jordi, hace una pregunta específica para Rosa Martínez. Nos dice, ¿con qué periodicidad se actualiza en entorno productivo el modelo o modelos de clasificación basados en NLP en función de los nuevos contenidos obtenidos en las conversaciones con usuarios? Esta sería la pregunta que nos plantea Jordi para Rosa sobre la actualización. Si me permitís, hay otra pregunta sobre Natural Language Processing y nos hablan de si hay algún tipo de análisis del sentimiento. Que esto además es un tema que está muy de moda en la web, hay gente que está trabajando en esto y no sé si Rosa también tienes algún tipo de información sobre esto. Vale. Y son temas como este que vemos en optativas del grado cerca del trabajo final de grado, ¿eh? Por lo tanto son de interés. Vale, lo de las periodicidades, esto depende. Depende de si ese informe, si esto lo tenemos industrializado, ¿vale? Es decir, que lo hemos podido incorporar de alguna manera toda esta parte de clustering de texto con algún procedimiento que ya esté dentro de estas herramientas que nos va permitiendo Alberto, ¿vale? Para trabajar, o por lo contrario es algo que nosotros tenemos dentro del equipo y que lo vamos ejecutando pues, cuando lo necesitamos, ¿vale? Tenemos por un lado algunos notebooks en Jupyter, ¿no? Pues que de vez en cuando pues ejecutamos para hacer ciertos seguimientos. Y luego, por ejemplo, pues proyectos en los que para poderlo tener todo con una visualización en Qlik, lo que hacemos es que todo este clustering de texto, hay una herramienta dentro de CaixaBank que la utilizamos y lo llevamos todo dentro del Data Lake, ¿no? Para que ya esté incorporado con el modelo de datos organizativo y que luego se pueda explotar dentro de los informes. Depende del caso. ¿Vale? Y luego sobre análisis de sentimiento, pues a nivel de tech, es decir, no lo tenemos. No, o sea, sí que hemos hecho proyectos, ¿vale? Porque yo al final estoy en el área de IA y además vengo del mundo de innovación, ¿vale? Y hemos hecho muchos temas de análisis de sentimiento, ¿vale? Para pruebas de concepto o pequeños proyectos para un caso en concreto o hacer un discovery, pero no lo tenemos todavía incorporado dentro de lo que sería el mundo este de asistentes conversacionales. De hecho, nosotros en el equipo tenemos como una escalera, ¿no? A medida que el asistente es más inteligente, ¿no? Tiene como más capacidades cognitivas. Y en una de los escalones, ¿no? está el tema este de análisis de sentimiento. Y en mi caso, por ejemplo, yo siempre opino que creo que es súper importante tanto el análisis de sentimiento de texto, pero también el de voz, el del audio, ¿eh? Porque precisamente en el caso de sentimiento hay mucho texto, ¿no? Que es irónico y que entonces te pierdes el matiz si te pierdes la parte de voz. Y esto que siempre lo tenemos pendiente porque tenemos muchísimo trabajo, ¿no? dentro del equipo y es como esa espinita, ¿no? De decir, oye, venga, a ver cuándo tenemos tiempo para podernos poner con ello. Pensad que de la parte de voz, de análisis de sentimiento, no sé ahora cómo estará, pero yo diría que ahora cuando lo estuvimos mirando hace año y medio, como productos, no hay, es decir, normalmente no te dan el análisis de sentimiento de voz dentro de algún paquete, ¿no? Algo que esté paquetizado. Y lo hemos trabajado alguna vez incluso con universidades, cuando estábamos en el área de innovación. Así que, bueno, ya sabéis, aquí hay un tema que puede ser interesante. Aquí podríamos establecer una colaboración, ¿no? Sí, bueno. Nosotros dentro de, bueno, claro, en el área de IA y sobre todo también antes cuando estábamos en innovación, hay una parte dentro de nuestro equipo que, bueno, de las tareas que nosotros hacemos que están muy relacionadas pues con investigar, ¿no? Investigar pues las nuevas tecnologías y sobre todo pues esto, en el caso de inteligencia artificial en el que es esto...
el mundo de académico está súper cercano a la industria, ¿no? Entonces, pues bueno, las colaboraciones tienen mucho sentido. Genial. Nosotros también lo pensamos, Rosa. Sí. Por supuesto. Muy Sí, bien. sí. Podemos quizá plantear alguna pregunta más que vienen de los participantes, David, si te parece. Sí, a mí ha habido una pregunta que me ha parecido muy actual, que creo que va sobre lo que nos ha presentado Cristian, y nos dice nos pregunta acerca del COVID, si ha tenido el COVID algún efecto sobre cómo se calcula el valor del cliente en vuestros modelos. Hola, buenas. Pues es una buena pregunta y es muy relevante y la respuesta es que sí. O sea, nosotros para calcular el valor del cliente lo que hacemos es proyectar en base a comportamiento y lo que hemos podido apreciar es que desde marzo de 2020 hasta más o menos otoño 2020, más o menos, ha habido un cambio de comportamiento en todos los patrones, digamos, brutal. O sea, eso nos hace a que como parte de dataset, ¿sabes? En muchos casos, digamos, lo descartemos como datos porque no se pueden atribuir a un comportamiento normal, pero por otro lado lo podemos utilizar porque es un dataset muy interesante porque se corresponde con un dataset en un momento muy crítico y extremo, ¿no? Entonces pues, oye, de todo se aprende. Incluso podemos llegar a entender qué puede suceder en casos tan extremos como, por ejemplo, pues este que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Entonces, la respuesta es que sí, es que ha habido un cambio en el comportamiento de la gente, ha habido un cambio en todas las situaciones y nosotros como compañía de seguros, digamos, nos impacta de lleno porque precisamente uno de nuestros deberes, digamos, con la sociedad es estar allí pues cuando algo malo ocurre, ¿no? Y en este caso pues ha ocurrido algo muy malo y en este caso pues VidaCaixa pues ha estado allí pues con mucha gente, incluso se han relajado políticas y eso pues todo eso pues se ha modelizado y intentamos aprender también pues de cara al futuro pues estar mejor preparados y entender cuál es el comportamiento en una situación normal y cuál es el comportamiento en una situación extrema, ¿no? Porque pues siempre puede ocurrir, aunque todos pues deseamos que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Cristian. Bueno, si os parece, planteamos también otra pregunta que nos viene por parte de un participante. En este caso, es una pregunta sobre el tipo de datos que manejáis. Es decir, si Guillermo, el participante Guillermo, nos plantea si además de los datos, digamos, que recogéis directamente sobre vuestra propia actividad, recogéis también de terceros. En concreto, la pregunta, la leo, dice: buenas tardes, una consulta para los ponentes. Además de los datos que CaixaBank recopila de sus sistemas, ¿adquiere datos de terceras compañías para incorporar a su data lake? ¿Y qué tipo de datos? Bueno, la idea es saber un poco qué tipo de criterios tenéis en cuanto a eso. Entiendo que solamente entre comillas, los propios datos, digamos, que se genera con vuestra propia actividad interna ya son muchos, ¿no? Pero de alguna forma el participante tiene curiosidad por saber si esto de alguna manera se enriquece con datos de procedencia externa y con qué criterios esto se hace. Y tal. Vale, yo puedo comentar por la parte que conozco, ¿no? del repositorio de datos. A ver, CaixaBank tiene mucha información y muchas veces tiene hasta mejor información que la que puede ofrecer el INE o organismos oficiales, ¿no? Porque tenemos información de nóminas, de impagos, de hipotecas. Pero sí que es verdad que hay sectores que conocemos o podemos conocer menos, o para un proyecto en concreto se necesitan, por ejemplo, para proyectos inmobiliarios, de predicción de precios, predicción de impagos, y se compran datos de Idealista, por ejemplo. Hay muchas empresas que venden sus datos, ¿no? Idealista es una de ellas, o informes comerciales de empresas que no son clientes nuestros, sí que se compran ese tipo de datos. Y también en algunos casos se intenta capturar también información pública que pueda haber, por ejemplo, en Google Reviews para calidad, por ejemplo, para
para riesgos. Sé que hay interés en capturar pues comentarios de TripAdvisor o estos datos, estas webs que también venden sus datos, ¿no? Eso depende del proyecto, pero sí, la respuesta es que sí, se enriquece. No sé si Rosa o Cristian tenéis más información para algún proyecto concreto. No, bueno, yo cuando estaba en innovación también enriquecíamos datos pues con la información esta de TripAdvisor. Lo que sí que es cierto es que entonces, como lo trabajábamos más en modo POC, no es que quedase dentro del repositorio de CaixaBank, sino que eran como estudios aislados, ¿no? En los que hacías ese discovery y llegabas a una serie de conclusiones y luego a raíz de ahí, pues las áreas que estaban también implicadas, pues decidían qué hacer. En nuestro caso, comentar que nosotros podemos utilizar información pública y entonces hay agregadores de información pública como pueden ser Bloomberg, que nos pueden ofrecer información para ciertos proyectos muy interesante, como pueden ser informaciones macroeconómicas, como pueden ser, sobre todo para lo que son estudios de series temporales, ¿vale? Cuando hacemos pues estudios de mercado o modelos de predicción de mercados financieros o de situaciones macroeconómicas a largo plazo. Por ejemplo, los agregadores de información pública como Bloomberg pues son muy útiles. En general, y al hilo de esto que comentas, Cristian, que todo lo que es Open Data de administración pública o de empresa privada, digamos, es algo que tendéis a utilizar más a medida que pasa el tiempo o que os gustaría que estuviera más disponible. En general, ¿creéis que es algo pues, que para vuestra actividad debería estar más disponible por parte de administraciones públicas? O, bueno, un poco cuál es vuestra posición o lo que os gustaría que pasara, ¿no? Es decir, os gustaría utilizar más Open Data si esta estuviera disponible, pero quizá no lo está. Bueno, con permiso, aquí un poco, como comentaba Alberto, y que también nosotros también nos aplica, es vamos proyecto a proyecto. O sea, cada proyecto tiene su necesidad de datos, entonces cada proyecto pues tiene su assessment de que puede requerir datos que sean abiertos y públicos. Obviamente, cuanto más datos mejor. Eso es siempre. Y sobre todo con estos nuevos algoritmos que son capaces de discriminar rápidamente qué variable es relevante y qué no, pues cuanto más variables tengas, pues mejor. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros, digamos, tenemos en nuestra base de clientes una muestra representativa de toda España. Entonces, la información que tenemos digamos, es relevante y significativa. Perfecto. Muchas gracias. A mí me gustaría haceros una pregunta que cambia un poco digamos, la dirección de la conversación, a ver qué os parece. Yo estoy interesado en darles información a nuestros estudiantes sobre qué perfiles profesionales os interesan a vosotros. Quiero decir, qué tipo de habilidades tiene que tener un estudiante o qué gente os interesa más a vosotros incorporar a vuestro equipo. ¿Qué perfiles han de tener y qué habilidades han de tener? Y si nos podéis explicar un poco también, al hilo de esto mismo, ¿cuál es vuestro perfil profesional? ¿Cómo habéis acabado trabajando con datos? Eso sería muy interesante. Bueno, Rosa o Cristian. Claro, bueno, si queréis empiezo yo misma y vamos siguiendo. A ver, yo en mi caso os explico súper rápido, ¿vale? Yo estudié Telecos. Cuando acababa hice un máster en temas de tecnologías de lenguaje y habla, ¿vale? Entonces ya un poquillo en el mundo este de IA. Tuve la oportunidad además de hacer el final del máster en Berkeley y en un centro de investigación, que esto fue pues una oportunidad súper buena, porque es que aún, y esto fue en el 2005, aún me acuerdo de aquellos años y de aquel semestre y de lo que aprendí allí.
lo que hacíamos, que era súper puntero. Y luego, cuando estuve allí, pues me di cuenta que yo también quería trabajar en temas de esto, pero más de gestión. Entonces pasé por consultoría y luego ya me fui más a startup de temas de biometría, he emprendido incluso yo, ¿vale? O sea, para que os traéis una idea, he variado un montón. He estado también en centro de investigación, he trabajado con proyectos europeos y luego aterricé en CaixaBank en el mundo de la innovación. De innovación, cada vez hacíamos más proyectos que tenían que ver con inteligencia artificial y vimos que a nivel de la organización pues que tenía sentido pues montar este área, ¿no? de IA, ¿no? Dentro de la organización. Y en cuanto a perfiles, dentro de nuestro equipo pues tenemos variedad. La verdad que, es decir, dentro del equipo la mayoría somos ingenieros, telecos, ingenieros informáticos, también hay doctores y matemáticos también tenemos. Curiosamente, dentro de nuestro equipo somos bastantes, la parte más interna de CaixaBank somos más mujeres que hombres, que es algo bastante curioso. Y los perfiles de lo que estamos haciendo, al final nosotros vamos tomando diferentes roles, ¿vale? Hacemos mucho la parte de toda la gestión, desde la incubación de un proyecto con su conceptualización, que esto para mí es una parte súper divertida, ¿vale? Porque te deja, pues esto, crear, ¿no? Crear cosas que luego ves además tangibles, ¿no? Que esto es la suerte, ¿no? Porque cuando yo, por ejemplo, estaba más en el centro de investigación, las cosas, bueno, lo que estábamos haciendo de telecos allí, pues era todo mucho menos tangible, ¿no? Y aquí en banca, pues luego lo ves en producción, ¿no? Lo que se te había ocurrido, ¿no? A ti, entonces es una experiencia bastante bonita. Entonces estamos mucho haciendo temas, pues esto, ¿no? Desde la conceptualización hasta, pues, ponerlo en producción, que implica pues la arquitectura, toda la parte de diseño, el desarrollo, revisión de la calidad, luego esto se tiene que mantener, ¿no? Entonces, para dar soporte a todo esto, pues bueno, a ver, tenemos perfiles que somos más especializados en inteligencia artificial. Todo depende, cada uno pues tiene pues los temas que sabe más, ¿no? Luego tenemos también algunos perfiles que son más data scientists, ¿no? Que trabajan más pues con toda la parte esta más de algorítmica. Perfiles también, que esto es muy curioso, pensar que es un tema muy multidisciplinar, ¿no? Al final, cuando trabajas en un proyecto, muchas veces piensas datos y estás pensando solo en ingenieros, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros que estamos montando proyectos sobre datos, ¿no? En muchos casos son perfiles que son interdisciplinares y necesitas también, por ejemplo, el de User Experience, ¿no? Y además una persona de User Experience que tenga un foco también en IA o, por ejemplo, en este caso de asistentes, pues en esto, en interfaces conversacionales. La parte de los arquitectos técnicos también de IA, ¿no? Y sobre todo también nosotros, por ejemplo, la parte esta de arquitectura, que a veces también se te olvida, es muy importante, porque cuando tomas una decisión de diseño, según cómo la montes, esto va a ser escalable o no, y va a ser robusto o no, ¿no? Y en nuestro equipo, por ejemplo, siempre intentamos que lo que montemos sea lo más escalable posible, porque si no, luego vamos a morir sufriendo cada vez que tengamos que montar algo nuevo y que se pueda reutilizar, ¿no? Si montas un servicio de inteligencia artificial, que no seamos nosotros los únicos que la puedan consumir, que se puedan consumir pues por otras aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, los perfiles son, bueno, ingenieros de datos también tenemos, la verdad que es bastante variado. Alberto, ¿vosotros? Bueno, yo aportar a lo que tú comentas, que también existe otro tipo de perfiles para las personas que al final no tienen tanto interés, digamos, de programación, pues están todos esos roles que yo cuando he hecho mi presentación he hablado de la parte de gobierno, la parte de mi perfil mismo, son personas que no son data science en sí, pero tienen habilidades de datos, conocen el dato, o sea, están formados en datos, pero pueden orientarse más hacia negocios, si les interesa más negocio, a la parte de governance, si les gusta governance. Es decir, hay otras opciones dentro de lo que es el gran proyecto Big Data, que también, por supuesto, todas las personas que tienen formación en datos son bienvenidas, ¿no? Y necesitadas. Aquí, por cierto, perdona que vuelvo a intervenir, hay otro perfil que también a veces es interesante, ¿no? Que en el mundo de Data Scientist parece que se te olvida, ¿no? Que es
es el hecho de poder, el traductor, ¿no? Es decir, el que luego todo esto lo transmite. A veces lo puede hacer el propio Data Scientist, ¿no? Y esto lo explica súper bien, pero que a veces se necesita este perfil que comentaba Alberto, que es un poco más de negocio, ¿no? Más enfocado a poder explicar lo que se está haciendo y también aterrizar, ¿no? Los objetivos de negocio al mundo del dato, ¿no? Hace como la conexión, ¿no? Entre la parte del equipo que es más científico con la parte más organizacional, ¿no? De las otras áreas, ¿no? Y también ayuda a definir estas estrategias que son súper importantes. Correcto, sí, sí. Genial, es interesante, bueno, muy interesante todo lo que nos has explicado, Rosa. Yo también conozco Berkeley y la verdad es que es muy interesante trabajar allí. Pero también es muy interesante lo que nos explica Alberto, ¿no? O sea, que no es solo una cuestión de programación, también hay otros perfiles que incluso si no eres el mejor programando, pues también puedes Sí, tener. por supuesto. Ajá, muy bien, muchas gracias. Estamos llegando a la hora. No tenemos más preguntas de los oyentes, pero creo que Marta nos quería pasar un formulario para ver cuáles eran los intereses de los oyentes en términos de eso, cómo podemos interactuar con CaixaBank y... ¿Me equivoco, Marta? No sé si Marta estaba por ahí. Sí, sí. Marta. No te equivocas, no te equivocas. Podéis pasarlo sin problema. Nos interesa muchísimo escucharos para poder co-crear con la UOC futuras iniciativas. ¿Vale? Así que os invitamos a que respondáis a este formulario que os van a compartir y nada, nos pondremos a trabajar en ello. ¿Vale? Genial. Muchas gracias a todos por la colaboración de hoy y por todo el evento. Yo creo que ha sido muy interesante. Se ha establecido un debate muy rico, ¿no? David y Josep. Así que muchísimas gracias a los tres ponentes que nos han acompañado y por parte nuestra poco más. David. Muchísimas gracias y felicidades a todos los participantes y a todos los ponentes y equipo de CaixaBank que hemos estado ya desde hace días preparando este evento y esperemos pues que podemos tener sucesivas colaboraciones con vosotros. Muy bien. ¿Este cuestionario, o sea, lo distribuís ahora o se distribuye de manera síncrona más tarde? No me ha quedado muy claro cómo... Sí, Laura nos dice que el formulario lo haremos llegar a todos los participantes al finalizar la sesión. O sea que bueno, pues ya podríamos acabar la sesión aquí. De nuevo, agradeceros a todos los ponentes por vuestras presentaciones. La verdad es que ha sido muy interesante. Y eso, esperemos que podamos seguir interactuando con vosotros en el futuro. A mí me encantaría. Vale, gracias a vosotros también. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias también a los oyentes por el tiempo que han invertido con nosotros. Eso y por las preguntas que han formulado. Sí. Esperamos que haya sido ameno para ellos. Sí. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.